Buenas, leproso. Bueno, un video cortito para contarles algunas cositas que quedaron pendientes de la asunción de Lucas Bernardi, que ya está entrenando con el plantel profesional y que obviamente rompió su cláusula que figuraba en su contrato cuando arregló para ser el técnico de la reserva. Hoy, bueno, por una situación que pasó a mayores, inesperada quizá, termina agarrando nuevamente la primera, después de que haya un consenso y de que él exigiera que hubiera unanimidad a la hora de designarlo. Pero además en este video les quiero contar quién es el entrenador que está en carpeta, por lo menos de uno, si no dos, al menos de los candidatos pensando en el año que viene. A ver, hoy es todos con Bernardi, me parece que nos tenemos que alinear todos y bancar este interinato, se podría decir, aunque bueno, después nunca se sabe qué puede pasar en el fútbol, pero a priori Bernardi agarra por 3 partidos y creo que todos tienen que estar encolumnados en el club detrás de él. Pero bueno, la información se va dando y como siempre les digo, mientras no sea nocivo para el club, siempre me gusta contarle al hincha qué está pasando detrás, porque obviamente soy uno más y a mí me gustaría también que pasara. Le agradezco por supuesto a los chicos de Mate Sur que me mandaron las yerbas. Estoy tomando unos mates para darle la información. Esta es mi preferida, la espalada, la despalada, ¿sí? Y después también tenés la que viene con palo, ¿sí? 22 meses de estacionamiento. Impecable la yerba de Mate Sur. Y mientras vamos tomando unos mates, les cuento. Bernardi no quería agarrar. Obviamente no por una cuestión de querer sacarse el problema de encima o porque no sintiera que tiene la capacidad. Sí para cumplir con lo que había pactado, con lo que había firmado y seguir la palabra del contrato, digamos. Él en ningún momento tenía aspiraciones de escalar a primera, por eso pone la cláusula, pero bueno, con esta comisión o lo poco que queda de comisión directiva saliendo, creo que más de uno vamos a coincidir en que era la mejor opción. La otra que había surgido en el revoleo era Gabriel del Valle Medina, que ya había tenido el interinato donde dirigió 2 partidos contra Central Córdoba e Independiente, no hace mucho, pero bueno, en definitiva yo considero que Bernardi, un tipo que jugó en Europa, selección argentina, campeón en el club, que volvió en un momento crítico, aportó para sacarlo del descenso en la cancha y después terminó siendo capitán del equipo campeón de Martino, tiene los pergaminos para pararse enfrente de un plantel y tener por lo menos a los jugadores o meterse a los jugadores en el bolsillo o por lo menos generar esa cuota de respeto que se necesita de parte de un cuerpo técnico, de un entrenador. Obviamente después habrá tiempo de hacer críticas y podemos repasar lo que fue su paso como técnico en su momento o algunos errores que habrá tenido ya fuera de siendo referente y fuera del plantel profesional. Pero bueno, no es momento de hacerlo, así que hoy me parece que todos tenemos que estar detrás de él. Creo que se dio todo en una reunión que pide Astore, en la que Astore yo lo que entiendo que hace es, no me quiero mandar más cagadas o no quiero quedar pegado a más cagadas de las que me mandé, entonces convoca al resto de los candidatos que se van a presentar en diciembre como para decir, bueno, pará, si pasa una catástrofe, miren que lo elegimos todos, como para llevarse alguno puesto. Y en definitiva, a ver, también resulta lógico mirándolo desde otro punto de vista, porque si te está yendo, lo mínimo que podés hacer es tener el decoro de hablar con el resto, con el futuro presidente, que no se sabe quién será, pero por lo menos convocar a las demás listas para que den su veredicto o que por lo menos estén de acuerdo con la designación de Bernardi, que era una idea que tenía él y que obviamente no lo había podido convencer hasta que hubo unanimidad con el resto de los candidatos. Yo creo que a Boero le resta un par de votos el tema de no haberse presentado. Entiendo el concepto de Medina y Bota, que fueron los representantes de su agrupación en la reunión. Entiendo este concepto de no ser vertical, de no ser personalista, que el presidente defina todo y que el día de mañana, si les toca gobernar, sea algo más
llano o equiparado entre los miembros de la comisión directiva, porque yo considero que todos los miembros de la comisión directiva tienen que poner su grano de arena y no puede ser que un presidente defina todo y se meta la cuchara en todos los rubros. Pero hay momentos que son claves y me parece que Boero tenía que estar presente acá. Para mí le restó su ausencia. Insisto, entiendo la teoría que plantearon y creo que necesita el gobierno de Newell's que así sea, que no sea personalista el próximo gobierno, pero también me parece que hay momentos en los que hay que estar, independientemente de que se haya convocado una agrupación o a los presidentes, porque si no, esto es ser y parecer también, y si ya en la primera de cambio no estás presente, sobre todo por lo que se dice a nivel de los cargos políticos que puedas llegar a tener, es como que te deja como pensando. Pero bueno, entiendo que también hay ítems mucho más importantes en la campaña que van a terminar inclinando la balanza a favor o en contra de los candidatos. Faltan cartas por mostrar, en las próximas horas voy a contar algo de lo que fui sacando información en las últimas horas, pero me centro en esto, me centro en Bernardi, en que ya asumió, en que tendrá 2 semanas para laburar un poco lo físico, un poco lo táctico, pero sobre todo lo mental. A ver, acá no hay mucha vuelta que darle. Hay que sacarle de la cabeza la idea del descenso a los jugadores. Hay que mostrarle lo poco positivo que hicieron en este semestre y lo mucho negativo para no volver a cometer errores. Yo creo que Bernardi le va a dar alguna impronta juvenil, va a subir algún pibe más de los que por ahí no venían teniendo tantas oportunidades. Quizás se ve alguno más en primera, venía teniendo la titularidad Guch. Bueno, Regiardo va a estar suspendido, al igual que Vanega. Regiardo 5 amarillas y Vanega fue expulsado contra Argentinos. Pero me da la sensación de que quizá incluso hasta de arranque se puede llegar a ver algo más de la mano de Bernardi, que recordemos que venía de ser entrenador de reserva. La reserva va a ser dirigida por Torres a partir de ahora, que estaba en cuarta. Entonces medio que hay un reordenamiento en la estructura del club. Punto y aparte con esto. Y ahora sí les cuento quién es el entrenador que está deambulando, o por lo menos figura en carpeta de uno o más candidatos a presidente de Newell's. El otro día me tocó hacer la reacción en Argentinos Juniors, fuimos a la Paternal, bueno, ya hemos hecho el comentario pertinente hace unos días, donde se vio un Newell's completamente superado, que tuvo algunas chances, pero bueno, evidentemente en lo mental está muerto, anímicamente no responde, y eso se traduce en el resultado. Estaba a punto de arrancar el partido y llegaban algunos jugadores de Argentinos que no habían sido convocados. Me tocó estar en la platea, digamos, en la zona de prensa desde donde se transmite, y me llamó la atención que un entrenador pasó, incluso con alguna llegada o cuerpo técnico, parte de su cuerpo técnico, y se acomodó en la platea para ver el partido. Y así como me llamó la atención, después empecé a indagar, a averiguar entre los candidatos y pude chequear que está en lista. Y que es una de las opciones potables, me parece, para el año que viene, siempre y cuando termine de una vez esta lucha por la permanencia con final feliz. Y que obviamente después habrá que evaluar el laburo de Bernardi, pero yo considero que Bernardi hasta dudo que quiera tomar las riendas en 2026, por más que gane estos 3 partidos. El técnico que fue a ver el otro día el partido entre Argentinos Juniors y Newell's fue Diego Martínez. Diego Martínez, recordemos, ascenso con Tigre, en un Tigre que daba que hablar por su juego, que después pasó por Huracán, que de Huracán se fue a Boca. Su última experiencia fue en Cerro Porteño de Paraguay. Y en Boca, bueno, lo recuerdan los hinchas como un buen paso. Fue en 2024, jugó Copa Sudamericana, llegó hasta octavos de final y perdió por penales en Brasil con Cruzeiro. En el torneo local eliminó a River en cuartos de final de Copa de Liga. Después termina siendo eliminado por Estudiantes de La Plata. Quedó cerca ahí de sumar un título que parecía realmente factible, porque ese Boca
era dentro de todo vistoso de lo que se había visto en el último tiempo. Bueno, lo cierto es que terminó ese ciclo y su última experiencia fue en Cerro Porteño. En las últimas horas también se lo vinculó a Libertad de Paraguay. A mí me desmienten que haya habido algún acercamiento, incluso Diego Martínez viajó a Paraguay en los últimos días y se encontró con la prensa ahí en Asunción, que obviamente le cuestionaban si estaba arreglando su incorporación a Libertad, pero a mí lo que me dicen es que no hay nada y que simplemente había ido a firmar unos papeles para la desvinculación total de Cerro. Dicho esto, yo creo que es uno de los DT que está en carpeta de Newell's. Creo que es una opción interesante dentro del mercado de técnicos que no tiene club hoy, pero bueno, es una entre tantas, está en estudio, tiene que avanzar lo que resta del año, tienen que definirse cosas y por sobre todo los candidatos primero van a tener que congeniar con el director deportivo o manager de turno, porque antes de la contratación de un DT, obviamente hay que cotejar cuestiones económicas, de ideología y sobre todo estar de acuerdo con la filosofía que tenga el manager o director deportivo, que es también el que tiene que definir esa cuestión. Leprosos, les pregunto qué les parece esta designación de Bernardi como técnico hasta fin de año y qué les parecería el nombre de Diego Martínez, uno de los que va a empezar a sonar. Hay varios equipos argentinos igual que se quedaron sin DT, que están cambiando en esta etapa final del año y seguramente más de uno lo sondea a Diego, pero yo creo que se va a instalar en las próximas semanas el nombre de Diego Martínez en Newell's y no me sorprende que haya, además de que los técnicos van a la cancha a ver fútbol en vivo, que se ve diferente por tele, que haya ido a palpar a ver cómo veía Newell's pensando que se puede abrir esa puerta de cara al 2026. Leproso, déjenme su comentario, les pido su like y suscríbanse al canal, así seguimos creciendo, se vienen más informes de Newell's y obviamente también va a haber del fútbol en general. Abrazo.